Para comenzar el tema, vamos a iniciar con un pequeño caso clínico en el cual tenemos femenino de 66 años de edad, originaria de la Ciudad de México. No tiene antecedentes familiares de importancia, tampoco tiene antecedentes personales no patológicos de importancia. Lo único que encontramos de relevancia un poquito son los antecedentes patológicos, en los cuales se sabe que tiene un diagnóstico de hipertensión arterial desde 2018 y un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 desde 2014. Bueno, con este preámbulo, continuamos. Inicia el 8 de agosto del 2020 con una desviación de la comisura a la derecha de forma súbita, sin pérdida de gusto. Presenta dolor cervical días previos, así como en región mastoidea derecha. Acude a valoración al servicio de urgencias. Bueno, hasta este punto, con los datos que nos suscita este caso clínico, ya podríamos estar sospechando en una parálisis facial. ¿Por qué? Por el solo hecho de comenzar uno de forma súbita, tener también una desviación de la comisura labial hacia el lado derecho, que habitualmente vamos a tener una desviación hacia el lado sano. Eso significaría que tenemos un problema del lado izquierdo. También nos dice o nos menciona que presenta dolor en la región mastoidea, los cuales pueden presentarse o pueden ser síntomas que se presenten previos a detonar como tal la parálisis. Por ende, por presentar esto, nuestra paciente acude a valoración al servicio de urgencias. Y así es como encontramos a la paciente. Ay, perdón. Bueno, entonces, a la hora de hacer la exploración física, sí se alcanza a observar bien la imagen de la paciente. Sí, Sí, muy bien. Bueno, entonces, a la inspección estática de nuestra paciente podemos observar claramente que hay una desfiguración, en la cual observamos cómo del lado derecho se encuentra un poquito más tensionada, podemos observar perfectamente las líneas de expresión. En cambio, del lado izquierdo observamos un borramiento de las líneas de expresión tanto en la frente, así como un borramiento del pliegue nasolabial. Aunado a que también observamos una baja de la ceja, también una depresión del párpado inferior, así como una depresión de la comisura labial del lado izquierdo. Y en su contraparte tenemos una desviación de la comisura labial hacia el lado derecho. Esto nos indica a la simple inspección estática que observamos a nuestro paciente cómo se va viendo esta desfiguración por la parálisis del nervio, vaya, por así decirlo. También podemos observar de cierta manera cómo hay una tensión en toda la piel, por lo cual en general las líneas de expresión, arrugas o como gusten, se ven disminuidas notoriamente, las de un lado con las del otro lado. Comenzando con la inspección dinámica de nuestro paciente, se le pide que haga ciertas gesticulaciones. Comenzamos con el básico de sonreír. Entonces, al momento que se le pide al paciente que sonría, se observa cómo hay básicamente del lado derecho, nuestro paciente intenta hacer este movimiento de la sonrisa, vemos la elevación de la comisura labial del lado derecho. En cambio, en su contraparte podemos observar cómo no hay ningún movimiento, permanece el borramiento del pliegue nasolabial, así como la depresión de la comisura labial del lado izquierdo, lo cual nos indica que evidentemente hay una parálisis facial. Continuando con la exploración y dentro de la inspección, le pedimos a nuestro paciente que nos apoye haciendo otra expresión que es la de fruncir el ceño. Entonces se le pide a nuestro paciente que frunce el ceño y evidentemente aquí se nota que también tenemos esta parálisis no solo en la parte inferior o en los 2/3 inferiores de la cara, sino que también se observa en el tercio superior del lado izquierdo, ya que no se observan estas líneas de expresión facial. Entonces, haciendo el diagnóstico,
con los datos reclutados tanto en la historia clínica como dentro de la exploración, podemos encontrar que nuestro paciente evidentemente tiene una parálisis facial de la hemicara o del hemirrostro del lado izquierdo. ¿Vale? Entonces, dicho esto, vamos a repasar un poquito acerca de la anatomía y de la fisiología propiamente del séptimo par craneal, ya que bien podemos decir, sí, una parálisis y todo, pero hay que recapitular cómo es que está conformado todo. Bueno, fisiológicamente hablando, el séptimo par craneal nos va a ayudar básicamente en tres cosas. Una va a ser la función motora, la otra va a ser una función parasimpática y por último vamos a tener fibras especiales viscerales, que ahorita vamos a explicar más a detalle cada uno de ellos. Entonces, a grandes rasgos podemos decir que las fibras motoras nos van a ayudar a dar inervación a prácticamente todos los músculos de la cara que nos van a ayudar a generar esta expresión facial, como el levantamiento de las cejas, fruncir el ceño, generar las diferentes emociones que muchas veces podemos estar experimentando, de tristeza, de felicidad. Básicamente, como dice una canción que me gusta, que es el séptimo par craneal dará expresión facial. Entonces, también uno de los músculos muy importantes de la masticación que inerva es el buccinador, por lo cual cuando hay una deficiencia o hay un problema dentro de este par craneal, podemos encontrar también ciertos problemas a la hora de generar la masticación. Eso hablando prácticamente de la función motora de este. Ahora bien, cuando hablamos de la parte parasimpática, estamos hablando de la parte en la que va a ayudar a la generación tanto de la saliva como de las lágrimas, por medio de las diferentes ramas y los diferentes nervios que emergen propiamente del facial, vamos a poder tener esta estimulación parasimpática en la cual nos va a ayudar tanto la segregación de saliva para, diferentes funciones que tiene la saliva, también las lágrimas para ayudar a humedecer el globo ocular y evitar las erosiones, ulceraciones, resecación de la córnea, la esclera y todas las estructuras. Eso por su parte de las fibras parasimpáticas. Y por último, tenemos la tercera parte o las otras fibras que van a ser las fibras especiales viscerales. Estas fibras van a ser fibras aferentes, las cuales van a ayudar por medio, por ejemplo, de la cuerda del tímpano, a dar la sensibilidad gustativa a los 2/3 anteriores de la lengua. O sea que nos van a ayudar a recaudar toda la información necesaria para determinar si algo está rico o algo no está rico. ¿Vale? ¿Todo claro hasta aquí? Todo bien. Okay. Muy bien. Ok, entonces, ahora hablando un poquito más de anatomía, igual no nos vamos a basar no es una cátedra de anatomía, solo son rasgos generales de anatomía. Tenemos tres núcleos. Los tres núcleos que ya les comentaba, que tenemos fibras motoras, fibras parasimpáticas y fibras sensitivas especiales. Bueno, entonces, básicamente, estas fibras parasimpáticas van a salir del núcleo salivatorio superior. Las fibras sensitivas van a llegar al núcleo del fascículo solitario y estas pueden formar, en algunas bibliografías se maneja que forman otra parte que se le conoce como nervio intermedio, que básicamente sigue formando parte del séptimo par craneal. Y la otra parte va a ser el núcleo motor propiamente del séptimo par craneal. Este va a tener un trayecto medio revoltoso porque la naturaleza nunca es fácil, entonces decidió que en lugar de cortar camino por aquí, podía subir hasta acá, darle vuelta al núcleo del sexto par craneal
y continuar su trayecto. Pero bueno, esto nos va a formar básicamente una protuberancia en la que se va a poder observar por parte del cuarto ventrículo. Muy bien, entonces, ya aquí tenemos prácticamente nuestro nervio formado. Tenemos nuestro séptimo par craneal, nervio facial, con sus 3 tipos de fibras diferentes, motoras, parasimpáticas y sensitivas especiales. Posteriormente vamos a tener un ensanchamiento en el cual se va a formar un ganglio muy importante que a la hora de ver la patología vamos a poder recordar un poquito, que es el ganglio geniculado. También vamos a tener una bifurcación. Se les conoce también como rodillas. Por ejemplo, acá tenemos la primera rodilla y acá tenemos la segunda rodilla. En este caso, se va a formar el ganglio geniculado, pero también se va a formar otro nervio o se va básicamente a separar parte de estas fibras, que va a ser el nervio petróseo superficial mayor. Este nervio petroso va a transcurrir va a llegar hasta el ganglio pterigopalatino y va a ayudar. ¿A qué va a ayudar? A la secreción de las lágrimas dentro de la glándula lagrimal. Entonces tenemos esta función parasimpática. El resto van a continuar. Entonces tenemos nuestro ganglio geniculado, continúan y como podemos observar, esta línea, que es la línea azul fuerte, que no está punteada, son las fibras motoras. La que está punteada normal son las fibras parasimpáticas y la que está como punto guión van a ser las fibras especiales viscerales. Entonces tenemos que por medio de otra bifurcación que se va a dar y se va a desplegar otro nervio muy famoso, otra rama muy famosa, va a ser la cuerda del tímpano. ¿Esto a qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a que lleva dos de estas fibras muy importantes, que van a ser tanto parasimpáticas como las fibras sensitivas especiales. Entonces, las sensitivas especiales, ya sabemos, ya mencionamos, que van a llegar a dónde? A los 2/3 anteriores de la lengua, para recaudar toda esa información, regresar y llegar hasta el núcleo del fascículo solitario. La otra parte, la parasimpática, va a recorrer formando el nervio lingual. Estos prácticamente van a rodear la glándula parótida y van a llegar hasta dar la inervación de estas dos glándulas específicamente, que va a ser la glándula sublingual y la submandibular, las cuales nos van a ayudar a la generación de la saliva. Entonces, a grandes rasgos, o recapitulando así como brevemente, vamos a tener 3 tipos de fibras: motor, parasimpático y aferentes especiales viscerales. ¿Y qué van a hacer? Van a ayudar a la secreción de lágrimas, saliva, van a recaudar todos los estímulos sensitivos gustativos de los 2/3 anteriores de la lengua. Y por último, tenemos la función motora, que prácticamente aquí es donde ya comenzaría a salir. ¿Por dónde va a salir? Por el ¿cómo se llama? Estilomastoideo. Entonces, continuando. Aquí tenemos esta es una vista lateral. Aquí tenemos una vista transversal, en la cual podemos observar de una mejor manera los núcleos. Entonces, de igual manera, tenemos nuestro núcleo motor principal. Este núcleo motor da una vuelta hasta acá, hasta recorrer hasta darle la vuelta al núcleo del sexto par craneal, que es el abducens. Continuamos, pasó otras dos, que van a ser el núcleo del tracto solitario, que es el núcleo sensitivo, y la otra parte, que son los núcleos parasimpáticos, que es el salival superior, y lagrimal. Y todos estos nos van a ayudar a formar el nervio facial. Muy bien, entonces, cabe destacar que entre la corteza cerebral, como podemos observar, acá tenemos la corteza cerebral y aquí tenemos los núcleos.
Entre la corteza cerebral y los núcleos, o sea, supranuclear, vamos a tener una combinación de fibras. Pero estas fibras van a tener una cualidad, que solo van a estar inervando o van a tener el control propiamente del tercio superior de los músculos de la cara. Entonces, tenemos la corteza, ciertas fibras van a llegar a los núcleos y van a decusar, inervando el núcleo contralateral de igual manera. Pero recordemos que esta decusación solo ocurre con el tercio superior de los músculos del rostro. Los de los 2 tercios inferiores, esos continúan ipsilateral y sin decusar en ningún momento. Entonces, como podemos observar también en esta imagen, vienen de la corteza, llegan aquí al núcleo motor. Aquí tenemos el colículo facial que les había mencionado. Este sería el cuarto ventrículo. Tenemos entonces vienen estas fibras, llegan al núcleo motor. Unas van a decusar, o sea, se van contralateralmente, pero solo las del tercio superior de los músculos, y las de los demás músculos, de los 2 tercios inferiores, van a continuar rectas. Estas no decusan. Muy bien. Entonces, quedando claro esto, que tenemos una decusación, ahí como una entremezcla de las fibras, continuamos. Por último, el nervio va a salir por el foramen estilomastoideo, formando, comúnmente se conocen 5 ramas. Aquí este libro de anatomía nos maneja 6, pero bueno, básicamente estas ramas nos van a dar la inervación de prácticamente todos los músculos de la cara, a excepción de cuáles, de los que ayudan a la masticación, macetero, bla, bla, bla. Esos están dados por otro. Pero prácticamente todos los que nos van a ayudar a la expresión, como el vientre frontal del occipital, el orbicular de los ojos, el orbicular de la boca, el elevador del labio superior, el elevador del labio, el risorio, el buccinador, el depresor del ángulo, el mentoniano, el depresor del labio inferior, todos ellos. También nos van a dar cierta inervación a los que se encuentran posterior a la oreja o posterior prácticamente al área mastoidea. Y otro va a ser también al vientre posterior del digástrico y al estiloideo. Asimismo, también al platisma, que aunque se encuentra en el cuello, nos ayuda de cierta manera a generar estas expresiones faciales. Muy bien. Entonces, ahora sí, ya recapitulamos toda la fisiología, bueno, parte, no toda, pero parte de la anatomía y de la fisiología, y ya estamos un poquito más claros de cuáles son los tipos de fibras que llevan, por dónde pasa, dónde se encuentran. Sobre todo esta entremezcla que tenemos de las fibras motoras a nivel de la corteza y núcleos, supranuclear. Ahora sí podemos entrar propiamente a la patología. Entonces, para comenzar con la patología, tenemos que definirla. ¿Qué es la parálisis facial? Bueno, esta va a ser una afección neuromuscular caracterizada por una debilidad, se puede decir debilidad, o propiamente la pérdida total del movimiento de los músculos del rostro. Estos van a estar, esto va a depender del tipo de parálisis facial que nosotros estemos identificando en el paciente. Si es una parálisis periférica, si es una parálisis central. Esto va a depender. Esto, como ya lo estuvimos platicando, se va a deber a una disfunción del séptimo par craneal. ¿Por qué se va a dar esta disfunción? Pues hay diferentes, muchísimas razones por las cuales puede haber una disfunción. Yo aquí les voy a hablar de las más comunes. ¿Cuáles van a ser estas etiologías que más comúnmente nos van a estar causando esta disfunción?
Entonces, epidemiológicamente hablando, tenemos que hay una incidencia de entre 11 y 40 casos por cada 100,000 habitantes al año. Entonces, como podemos observar, pues sí hay una buena prevalencia, sí hay bastantes casos de ello, ya que en México se ha considerado que al menos en una de cada tres de las instituciones que ayudan a la rehabilitación del paciente forma uno de los 10 primeros lugares de atención. O sea, en palabras más sencillas, que prácticamente se encuentra dentro del top 10 en una de cada tres unidades de rehabilitación en México. Entonces, evidentemente que sí es muy importante conocer de esta patología. No vamos a tener o no se desencadena particularmente en un sexo en específico. Se describe que es por igual, tanto hombres como mujeres. Tampoco hay una edad en específico en la que pueda presentarse, que puede presentarse desde pacientes pediátricos hasta pacientes de la tercera edad, en todas las edades. Tampoco existe una temporada, una época del año en la cual nosotros podamos asociar de una mejor manera este padecimiento, ya sea en invierno, verano, otoño, primavera, se puede presentar por igual en cada una de estas estaciones. Los únicos factores predisponentes que se han identificado ha sido, por ejemplo, el embarazo, principalmente en el tercer trimestre del embarazo, la diabetes mellitus y hipertensión arterial. Entonces, recordando el caso que pusimos al principio que presentamos, podemos recordar que nuestra paciente sí presentaba al menos dos de estos factores que se han asociado a la parálisis facial, que era la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Entonces, nuestro diagnóstico fue correcto. Muy bien. Continuando, dentro de la etiología, como les comenté, tenemos muchísimas patologías externas que nos pueden llegar a causar una parálisis facial. Tenemos primordialmente una que se conoce como parálisis de Bell. Esta parálisis de Bell se conoce también como parálisis idiopática, que prácticamente pues, no se conoce no se conoce la etiología, no se conoce el trasfondo, no sabemos por qué ocurrió, pero ocurrió. Otra puede ser los traumatismos a nivel del hueso temporal, principalmente que nos obstruyen esta salida del nervio facial y por ello nos llevan a una disfunción de este, generándonos en gran medida pues una parálisis, evidentemente. Tenemos infecciones virales. ¿Qué tipo de infecciones virales? Vamos a tener primordialmente los virus herpes. Herpes virus tipo 1 es uno de los más asociados, pero también se encuentra asociado el virus de la varicela zóster, por ejemplo. También otro de los virus que se ha encontrado exactamente ha sido ese, el virus de la varicela zóster. Y por último tenemos las neoplasias. Las neoplasias, evidentemente, al encontrarse, al generar una obstrucción o un crecimiento dentro, puede ser propiamente donde se encuentran los núcleos, puede ser en algunas otras partes, pero propiamente dentro de la cabeza, evidentemente, nos pueden generar esta parálisis o esta afección del nervio facial. Pero esto tiene una cualidad que habitualmente no va a ser la única afección o no se va a ver simplemente afectado el séptimo par craneal, sino que se va a ver afectado el abducens, diferentes pares craneales que nos va a conducir a más que es una neoplasia y no tanto una parálisis de Bell, por ejemplo, en la cual en la parálisis de Bell
solo encontraríamos la parálisis de la hemicara. Muy bien. Bueno, entonces, continuando, bueno, esto, como ya les comentaba, la más común, 70% parálisis de Bell, menos común, neoplasias. Y dentro de ello, traumatismo e infección viral. Posteriormente, tenemos la clasificación. Vaya, la clasificación es algo muy importante porque va a tener representaciones clínicas que debemos de poder identificar, que tenemos que tener esta capacidad de identificar con el simple hecho de una inspección clínica. Muy bien, entonces, comencemos con una parálisis periférica. Bueno, entonces, ¿a qué le suena periférica? Esta también se le ha asociado como una parálisis de motoneurona inferior. Entonces, básicamente es cuando encontramos una lesión en el trayecto del nervio facial, propiamente ya, del nervio facial. No antes, sino ya que se formó el nervio facial. Entonces, me voy a regresar un poquito a esta imagen. Prácticamente, a partir de que sale podemos encontrar que ya tenemos aquí bien formado, donde ya se unieron estas tres fibras, tenemos nuestro nervio facial. Entonces, podemos tener una afección ya sea aquí, aquí o aquí, que son las tres diferentes maneras en las que podemos encontrarlo. Uno va a ser literalmente todo el nervio facial antes de que haya ninguna bifurcación. Otro puede ser proximal al ganglio geniculado. Y por último tendríamos una donde se da solamente un corte o solamente se da una afección, una lesión del nervio facial propiamente después de que haya salido probablemente del foramen estilomastoideo o poco antes de que saliera, pero no están implicados estos otros dos nervios. Entonces, si nosotros nos ponemos a atar cabos, por así decirlo, ¿cuáles son los síntomas o cuáles van a ser los signos y los síntomas que vamos a poder tener? Ok, ya sabemos que tenemos esta parálisis o esta incapacidad de mover los músculos de la expresión facial. Pero ¿qué más? ¿Qué más me puede llevar o qué más puede tener el paciente? Bueno, esto va a depender mucho de dónde se esté generando la lesión. Por eso es muy importante estos 3 puntos que les mencionaba. Muy bien, entonces, tenemos que si la lesión se da a raíz, aquí donde se ve que es solamente el nervio facial, ahí pues simplemente vamos a tener una parálisis facial, que no vamos a tener mayor problema ni nada, porque solo el hecho de que tenemos una desfiguración de la hemicara. Bueno, pero si se da un poco más proximal hacia el ganglio geniculado, en donde nos impida la bifurcación y se esté prácticamente afectando también el nervio cuerda del tímpano, y aparte la raíz motora, vamos a tener más repercusiones clínicas. ¿Como cuáles se les ocurren? Bueno, vamos a tener una falta de la sensibilidad gustativa, vamos a tener una falta de la secreción de saliva y en parte hay una inervación. Este nervio también va a estar inervando el músculo estapedio. Entonces, al dejarlo, vamos a generar que haya una hiperacusia, en la cual el paciente puede presentar en gran medida un dolor a los ruidos que son más fuertes o una sensibilidad extrema a los ruidos, entonces generando dolor en el paciente. Entonces, si nos vamos un poquito todavía más arriba, que sería, por ejemplo, en la C, tendríamos que prácticamente nos estaría afectando toda la función del nervio facial. Si ya teníamos afección de la sensibilidad gustativa, ya teníamos afección de la generación de saliva, ya teníamos afección motora, ¿qué nos va a faltar? Afección de la generación de lágrimas o de la estimulación de la glándula lagrimal, generándonos a largo plazo
que el paciente pueda pasar por este, resequedad ocular, que esto puede llevar a erosiones, ulceraciones, diferentes consecuencias. Entonces, prácticamente eso sería una parálisis periférica, cuando el daño se da ya propiamente en el trayecto del nervio facial. Y esto va a repercutir en toda una mitad de la cara, de la mitad ipsilateral en la cual se encuentra el daño. Si yo tengo un daño en mi nervio facial derecho a nivel mastoideo, bueno, pues yo voy a tener una afección en mi cara del lado derecho también, propiamente, tanto en los músculos de la parte superior como los músculos de la parte inferior. ¿Vale? Bueno, entonces, quedando claro cuál es la parálisis periférica, vamos a entrar a la parálisis central. Bueno, la parálisis central, como su nombre nos dice, va a ser más central, o sea, va a ser más hacia arriba todavía. Entonces, esto va a ser una lesión supranuclear. Entonces, regresando nuevamente a nuestro esquemita, así bien bonito, tenemos mejor este esquema. Muy bien. Tenemos los núcleos. Acá ya sale nuestro nervio facial, aquí están los núcleos y aquí está la corteza cerebral. Entonces, cuando ocurre un daño dentro del trayecto entre la corteza y los núcleos, o sea, en esta parte, es cuando vamos a decir que la parálisis es central. Entonces, recuerdan que existe esta como esta decusación de las fibras. Entonces, ¿qué creen que está ocurriendo? Si sabemos que las fibras decusan, la lesión va a ser ipsilateral o va a ser contralateral. ¿Qué se imaginan? Bueno, la lesión va a ser contralateral. Entonces, si yo tengo una lesión en esta parte, del lado derecho, del lado izquierdo, voy a tener una representación clínica del lado izquierdo. Viceversa, si tengo una lesión del lado derecho, voy a tener una representación clínica del lado izquierdo de la cara. Pero cabe destacar que, como comentamos, que había este entrecruzamiento de las fibras de motoras específicamente de los músculos del tercio superior, entonces, al yo perder esta parte del lado derecho a nivel supranuclear, voy a tener una representación del lado izquierdo. Pero las fibras del lado izquierdo me van a estar de alguna manera sosteniendo la movilidad de los músculos de los músculos del tercio superior del rostro. No sé si me voy a entender. Bueno, espero que sí. Bueno, continuando, tenemos que entonces que a la hora de ver una representación clínica de entre una parálisis periférica y una parálisis central, tenemos que en una parálisis central, a diferencia de una periférica, solo vamos a tener afección de los músculos del tercio, de los 2/3 inferiores del rostro, como podemos observar aquí. A veces a la inspección es más evidente simplemente la desviación de la comisura labial, simplemente, pero se siguen manteniendo por ejemplo, las líneas de expresión facial de la frente, no hay una caída del párpado, tampoco hay caída de la ceja ni nada por el estilo, simplemente de la comisura labial. Pero
¿Qué pasa? Que esto nos puede decir que hay una lesión más importante, por así decirlo, que la parálisis periférica, ya que para que se genere una parálisis central, habitualmente se pueden asociar a EBC, por ejemplo, procesos isquémicos, procesos hemorrágicos, procesos tumorales, en los cuales hay una afección más a nivel de corteza. Muy bien. Entonces, ya que tenemos la clasificación propiamente, la división, ya sabemos más o menos cuáles van a ser las representaciones que vamos a tener, signos y síntomas. Entonces, aquí tenemos una imagen, la cual nos va a poder ilustrar de una mejor manera, cual ya habíamos hablado que tenemos un descenso de la ceja del lado afectado, tenemos pérdida de arrugas de la frente o pérdida básicamente de las líneas de expresión, pérdida del pliegue nasolabial, también una diducción del lado sano, una desviación de la boca hacia el lado no afectado, o sea, básicamente la desviación de la comisura labial siempre se va a ir hacia el lado sano, hacia el lado que no está afectado, porque son como ligas prácticamente. Y puede llegar a aparecer, prácticamente aparece, el fenómeno de Bell, que es este fenómeno, que es un ascenso ocular, prácticamente, que al momento en el que se da el cierre del párpado del lado sano, el lado opuesto o el lado que tiene la afección va a generar como una rotación del globo ocular. Y al no poder cerrar completamente el párpado, se mantiene y se puede observar. Y a esto se le conoce como fenómeno de Bell. Bueno, dentro de la parálisis periférica, primordialmente, que es la más común, por ejemplo, cuando hablamos dentro de la etiología que les platicaba, la parálisis de Bell idiopática es la parálisis que se va a considerar como periférica también. Entonces, aparte de estos signos y síntomas que vamos a tener por parte del paciente, también podemos llegar a tener parálisis, bueno, eso es evidente, parálisis de los músculos de la cara ipsilateral, alteraciones en la secreción de lágrimas y saliva, que ya les mencionaba, que todo va a depender de dónde se encuentre la lesión dentro del trayecto del séptimo paracraneal. También alteraciones en la sensibilidad gustativa y puede llegar a generar también hiperacusia, o sea, llegando a ser esta incluso dolorosa. Pero bueno, entonces, a grandes rasgos, ya hablamos que una parálisis periférica nos va a causar una parálisis de la hemicara. Una parálisis central nos va a causar prácticamente una parálisis de un cuadrante inferior, con únicamente una caída o una desviación de la comisura labial. Pero se preguntan, ¿existe la parálisis total o la parálisis de prácticamente toda la cara? ¿Una diplegia? Pues sí, sí existe, pero esto va a estar dado por factores específicos. Por ejemplo, enfermedad de Lyme o síndrome de Guillain-Barré. Principalmente en la enfermedad de Lyme, pues ya sabemos que es una bacteria, que es Borrelia burgdorferi, que va a estar transmitida por garrapatas, y estas garrapatas se pican, generan esta lesión que prácticamente es patognomónica, y una de sus complicaciones de la enfermedad de Lyme puede ser una parálisis diplégica, una diplegia prácticamente. El síndrome de Guillain-Barré, pues ya sabemos que es un síndrome desmielinizante, bla, 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 y también nos puede llegar a causar una diplegia. En cambio, tenemos en su contraparte, por ejemplo, el síndrome de Ramsay-Hunt, que
aquí vimos la imagen de Justin Bieber. Justin Bieber no tiene una parálisis de Bell. Se ha asociado más como a un síndrome de Ramsay-Hunt. Pero bueno, ya les había comentado las diferentes etiologías que hay. El síndrome de Ramsay-Hunt va a estar dado principalmente por una infección del virus de varicela zoster, específicamente del ganglio geniculado. ¿Cuál va a ser la diferencia de una parálisis de Bell? Bueno, la diferencia va a ser la aparición de estas vesículas dentro del conducto auditivo externo, también se pueden encontrar en el pabellón auricular, y esto va a ser lo que nos va a orientar a un síndrome de Ramsay-Hunt. Entonces, bueno, pues es muy importante identificar las diferentes patologías que nos pueden llevar a una parálisis. A la hora del diagnóstico y del tratamiento del paciente con una parálisis, el diagnóstico prácticamente va a ser una buena anamnesis con una buena exploración física, que realmente estemos poniendo atención. Y el seguimiento va a ser, una vez que nosotros hayamos diagnosticado ya, mi paciente tiene una parálisis de Bell. Perfecto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Clasificarlo según la clasificación de House-Brackmann, que es esta tablita. Tenemos esta tablita que se va a dividir en 6 grados según la característica que tenga nuestro paciente en cuanto a funcionalidad y desfiguración del rostro de nuestro paciente. Se caracteriza por normal, por ejemplo, como todos debemos de estar, donde tenemos una función normal de todas las áreas, no tenemos desfiguración, podemos mover perfectamente los diferentes músculos de la expresión facial. Posteriormente va subiendo el grado dependiendo la intensidad que haya esta debilidad o esta parálisis propiamente de los músculos, dentro del 2 y del 3. En el 4 es cuando ya comenzamos a notar una asimetría desfigurante, y en el 5 y el 6 es cuando ya tenemos datos evidentemente de una parálisis, donde podemos observar que no hay movimiento, hay una desfiguración y pues hay que dar un tratamiento. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Bueno, una vez que ya diagnosticamos y ya clasificamos según House-Brackmann, vamos a dividir en 2 a nuestros pacientes. Si tiene un grado 2 a un grado 3, la terapia simplemente va a ser corticoterapia, que debe de comenzarse dentro de las primeras 48 a 72 horas a partir de que comienzan estos signos y síntomas de parálisis. También vamos a tener que mantener lubricada la superficie ocular. Esto puede ser con lágrimas artificiales, utilizando parches a la hora de dormir y evitando que se reseque el globo ocular. Y después se revisa dentro de los 10 días siguientes y se observa si hay una mejoría o si se tiene que enviar a un nivel de atención más especializado. De igual manera, ¿qué va a cambiar? Si nosotros identificamos que nuestro paciente tiene un grado de entre 4 a 6, se inicia con la corticoterapia. Principalmente se recomienda iniciar con prednisona. Después, en las primeras 48 a 72 horas, y se le va a aumentar una antiviral. Esto va a depender a criterio del médico, porque como ya les había mencionado, va a haber ciertas parálisis, como el síndrome de Ramsay-Hunt, que se van a relacionar con virus, como virus de herpes simple tipo 1 o virus de varicela zoster. Entonces, ¿qué se puede utilizar? Bueno, pues se puede utilizar aciclovir o valciclovir, pero esto va a depender del criterio del médico. De igual manera, se debe mantener lubricada la superficie ocular por medio de la utilización de lágrimas artificiales y la oclusión del párpado por las noches con un parchecito para evitar que se reseque el globo ocular.
Entonces, el tratamiento va a diferenciarse entre medidas no farmacológicas, medidas farmacológicas y rehabilitación. Las medidas no farmacológicas, como ya les había mencionado, pues van a ser este hecho de ocluirse, evitar la resecación del globo ocular. Las farmacológicas, iniciar con corticoterapia o también con antivirales, según el criterio del médico, y una rehabilitación. Se tiene que ir a rehabilitación para llegar a generar nuevamente esta movilidad de entre un 80 al 100% dentro de las siguientes semanas. Se ha dicho que propiamente utilizar impulsos eléctricos a la hora de la rehabilitación no es tan conveniente, ya que puede desarrollar una regeneración aberrante del propiamente del nervio facial, llevándonos a síndromes postparalíticos complicados que se deben de volver a tratar. Entonces, evitar eso. ¿Cuál va a ser el pronóstico de nuestro paciente? Tenemos que la parálisis, prácticamente la parálisis periférica primordialmente, tiene un pronóstico demasiado benigno en el cual el tiempo medio de recuperación suele ser entre las 4 a 6 semanas, llegando hasta los 6 meses, pero puede haber una recuperación completa, o sea que el paciente no va a tener ningún tipo de secuelas, llevando a cabo, como ya les mencioné, pues todo el tratamiento, un diagnóstico oportuno, un tratamiento correcto y una utilización de la fisioterapia, de la rehabilitación. Y bueno, pues esto sería todo prácticamente por mi parte. Muchas gracias por su atención y pues estas serían las diferentes bibliografías. No sé si haya algo.